Señor, te damos gracias, Dios amado, Señor, porque tú has reunido a cada uno de nuestras vidas aquí en este lugar, Señor. Que se constituye casa, la puerta a nuestra salvación, Señor amado, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Padre Santo, Señor, que están aquí en esta noche. Por aquellos que vienen de camino, Señor amado, Señor, y por aquellos que nos van a ver a través del internet, Dios mío, Señor. Señor, que tú te glorifiques de manera especial en esta noche, Padre Santo, a través de las alabanzas, de las oraciones, Dios de gloria, y a través de la palabra, Señor. Yo te pido, Dios mío, Señor, que tú brindes salud a mi vida, igual con cada uno de nuestros hermanos que se encuentran enfermos, Dios mío, Señor, Padre. Aquellos que están en el hospital, Señor amado, Señor, de igual manera, Padre Santo, que seas tú pasando tu mano sanadora sobre sus cuerpos, Señor amado, en este momento. Que ellos sientan el gozo del Señor en su vida en estos momentos, Señor. Que ellos sientan esa mano sanadora, Dios mío, Señor, Padre, que nos limpia, que nos sana, que nos restaura, Señor amado, Señor. Yo te pido, Dios mío, Señor, que de manera especial tú te glorifiques en su vida, Dios mío, Señor, que sean de testimonio, Padre Santo, para cada uno de nosotros, ver y escuchar las grandezas que tú haces con sus vidas, Señor, Padre. Señor amado, Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, Dios amado, que vienen de camino, Dios mío, Señor, Padre, que tú aligeres sus pasos, pero que lleguen con bien, Señor, hasta su casa, Dios mío, Señor, Padre. Yo te doy gracias, Dios amado, Señor, porque todos creemos en un Dios glorioso, en un Dios de poder, de maravillas, Padre Santo. Por eso en esta noche, Dios mío, Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Padre, porque nadie más la merece sino tú, Dios de gloria. Yo te pido, Dios mío, Señor, que tú seas de bendición a cada uno de nuestros hermanos que nos van a ver a través del internet, Dios amado. Que de la misma manera que tu presencia se va a sentir en esta noche, tu presencia, Dios mío, Señor, lo sientan cada uno de ellos en donde estén en este momento, Señor. Que ellos puedan también levantar sus manos y dar gracias, Dios amado, Señor, Padre. No importando las circunstancias que puedan estar pasando en su vida, Señor amado. Yo te doy gracias, Dios mío, Señor, Padre Santo Jesús. Asimismo de pie rápidamente vamos a buscar nuestras Biblias. Alabado sea el Señor. Poderoso es el Señor, aleluya. Alabado sea Jesús. Vamos a buscar el Salmo 117, poderoso Jesús. El Salmo 117, cuando todos lo tengan, dicen amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Señor, les continúe bendiciendo en esta noche. Es mi deleite, Jesús. Estar a tu lado me hace feliz. Señor Jesús, eres mi todo. ¿Qué más puedo yo pedir? Estar en tu presencia es mi deleite, Jesús. Estar a tu lado me hace feliz. Señor Jesús, eres mi todo. ¿Qué más puedo yo pedir? Yo te doy gloria y honra a ti, Jesús. Gloria y honra a ti. Santo, santo, santo eres tú. Eres mi todo, Jesús. Tu presencia es mi deleite, Jesús. Estar a tu lado me hace feliz. Señor Jesús,
Jesús, eres mi todo. ¿Qué más puedo yo pedir? Estar en tu presencia es mi deleite, Jesús. Estar a tu lado me hace feliz. Señor Jesús, eres mi todo. ¿Qué más puedo yo pedir? Yo te doy gloria y honra a ti, Jesús. Gloria y honra a ti. Santo, santo, santo eres tú. Tú eres mi todo, Jesús. Yo te doy gloria y honra a ti, Jesús. Gloria y honra a ti. Santo, santo, santo eres tú. Eres mi todo, Jesús. Yo te doy gloria y honra a ti, Jesús. Gloria y honra a ti. Santo eres. Santo, santo, santo eres tú. Eres mi todo, Jesús. Eres mi todo, Jesús. Eres mi todo, Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Wow. Es un privilegio, un honor, definitivamente. Cuando tenemos la responsabilidad de tener este espacio, ¿verdad? Un día como hoy con ustedes, a veces nos vemos, coincidimos en los cultos y a veces no tenemos mucho tiempo para compartir. Y aparte de adorar, que es algo que me apasiona, Gloria a Dios. algo que me gusta hacer es exponer la palabra del Señor en este momento, ¿no? De tomarme un espacio en mi casa y escudriñar su palabra. Y créanme, cuando uno está en el proceso de preparar una palabra, por más corta que sea o por más simple, yo no sé por qué uno, por lo menos yo, escribo mucho, encuentro tanto material y no se acaba. Y uno podría decir tantas cosas, yo sé que hay un tiempo un poquito limitado, pero vamos a tratar yo quisiera llevar este mensaje de una manera completa en el día de hoy, ¿no? Para los que no me conocen, yo soy Yanni, miembro de esta iglesia, miembro del Ministerio de Adoración, y los que me conocen pues ya saben, así que espero ser de bendición en la noche de hoy para ustedes. Estaban diciendo al principio que ha sido una semana tal vez de cansancio, ¿verdad? Hay semanas malas, difíciles y esta, definitivamente. Yo tengo unas semanas bien difíciles, al igual que muchos de ustedes. Llevo 3 semanas sin aire en el carro, enfermo, situaciones familiares, 20.000 cosas que le pasan a todos. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque de esto se trata. Antes de comenzar, yo quería decir que hace varios miércoles atrás yo estaba sentado en esta esquinita ahí y no me acuerdo quién era la persona que estaba llevando la reflexión y yo digo, me gustaría estar parado ahí. Ya tenía la necesidad de hacer algo. No hago más que pararme para el ciclo de oración y Ani se me presenta de frente y me dice, mira, para que vayas separando una fecha. Y yo dije, pero esto fue una petición muy súper rápida, contestada. Y el Señor sabe todas las cosas. Se supone que fuera el 25, pero vino el pelaje, se presentó el culto del amigo y se pospuso para en el día de hoy. Antes de comenzar quería hacer una parte, decir que hace como 2 años atrás, como para el mes de enero, yo para ese tiempo todavía era housemate
de Papi Hilton. Y yo me acuerdo que yo estuve bien enfermo, nunca me había enfermado de tal manera. Y el hermano Tito fue quien me llevó al hospital. Pero hubo una persona, de esos pocos hermanos que pueden llegar al momento de tal vez de una necesidad o de una prueba, y estuvo con mi mamá acompañándome hasta que a mí me dieron un cuarto en el hospital. Esa persona era el hermano casualmente Julio González, que en paz descanse. Era él, mi maestro de bautismo en la otra iglesia. Cuando me enteré de su partida, pues rápido me acordé de ese momento, que él fue la persona que estuvo conmigo. Qué bien, ¿verdad? Qué bueno que podemos recordar eso de los hermanos que nos aman. Gloria a Jesús. No sé si ya está... Ah, sí, está puesta ya el título. Preparado para la prueba. Lo puse en signo de pregunta, pero no sabía si ponerlo en signo en una afirmación o una pregunta cuando me planteé el tema. Y a veces cuando uno va a hablar de la palabra del Señor, uno dice que yo podría decir diferente que ya no se haya dicho. Pero hay mucho que decir. Mientras tengamos la misión de evangelizar, de ganar vidas, tenemos mucho para decir. Yo creo que lo que resta de vida nos daría para todo lo que tendríamos que hacer. Creo que lo dije en una iglesia que estaba visitando hace poco, que no importa lo que hagamos, nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente lo que hagamos para llegar a la vida. Y nos preguntamos, preparados para la prueba. Y me hice esta pregunta porque uno comienza por uno mismo, ¿verdad? Cuando plantea un tema. No sé si cuántas veces ustedes han escuchado cuando le dicen, yo no estaba preparado para esto, uno no nace sabiendo, ¿verdad? Lo hemos dicho, o alguien te lo ha dicho en algún momento. La realidad es que nosotros venimos al mundo prácticamente sin saber nada. Nosotros no venimos, ¿verdad? Como que con un chip programado para saber y hacer todas las cosas que vamos aprendiendo en el camino. Pero, aunque podríamos entender con el tiempo, ¿verdad?, de que nosotros venimos al mundo o existimos con un propósito, o que estamos predestinados por Dios para que se cumpla el mismo. Y si es triste cuando nos encontramos personas en el camino donde viven, pero no saben o desconocen cuál es el propósito que ellos tienen. ¿Verdad? Eso se escucha mucho, suena tal vez un poco trillado. No, porque todo tiene un propósito en la vida. Dios tiene un propósito para ti. Y a veces como que hay personas que le cuesta creer, realmente Dios tiene un propósito conmigo. Entre tantos millones o billones de personas que hay en el mundo, hay un plan para mí, hay un propósito para mí. Pero muchas veces, cuando hablamos de la palabra prueba, nosotros a veces nos ponemos a prueba nosotros mismos en cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Muchas veces caemos en el error de llamarle prueba a las cosas triviales que nos suceden, ¿verdad? A muchas cosas, tonterías que nos suceden. Mire, por ejemplo, yo soy torpe con las manos, bien torpe, se lo digo, por naturaleza. Y yo cojo una cosa y tumbo 10. Hilton sabe eso. Hilton tiene una colección, no sé cómo se llama la colección que tú tienes de copas, cara. Yo le reduje la colección a la mitad en los 2 años que estuve viviendo allí, sin contar la tapa del toile que le rompí. Y eso a mí me da coraje. Me da coraje. Y muchas veces cuando nos pasan esas pequeñeces le llamamos, no, porque es que Dios me está probando. Dios me está probando. Ay, este es Satanás, este es el diablo. Ay, el diablo, qué malo es. Y culpamos con el pobre diablo de todo lo que nos pasa. Son tonterías, son de nuestra naturaleza humana, pero hay cosas que ocurren porque siguen su curso normal. Hay cosas que van a suceder porque son así. Por ejemplo, te levantas por la mañana a trabajar, vas bien contento, vas a tiempo y te encuentras que la goma de tu carro está vacía, ¿verdad? Y que a veces decimos, se me acaba de dañar el día. Tú no dices, se me dañó la mañana, se me dañó el momento. Tú dices, se me acaba de dañar el día, ya se chavó esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú declaras y determinas para ti y te condenas a ti mismo a que este sea uno de tus peores días. ¿Cierto? Yo lo digo porque a mí me pasa. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Que tú arreglas la goma, la reemplazas y se acabó. Reemplazaste la goma, seguiste, puede ser que llegues tarde del trabajo, pero fue ese momento un retraso. ¿Por qué hago hincapié en estas cosas que parecen simples? Porque nosotros, como le dije al principio, nosotros le llamamos prueba
a esas cosas vanas o triviales que nos suceden todos los días. No sé si usted se ha preguntado realmente qué es una prueba como tal. Tristemente, ¿verdad? Tu día no comenzó bien, como lo dije al principio, le arreglaste la goma y todo siguió normal. Nos van a suceder cosas a diario que muchas veces son normales, tienen su curso natural, como les dije, pero todo va a depender de la naturaleza humana que tú tengas y cómo tú lo vas a tolerar. Porque nosotros no somos muy tolerantes en todo, no somos iguales en ese sentido. Pero una prueba en realidad es aquello que te va a llevar a otro nivel en tu vida. Esta produce un cambio y te añade ya sea conocimiento, una experiencia más en tu vida, que puede ser permanente incluso, si bien has aprendido de ella. Porque muchas veces nos suceden cosas, pero tal vez no aprendimos la lección de ese evento que nos sucedió. Puede que al tú ser probado tengas que perder, y mucho, pero para obtener una ganancia que sobrepasa todo lo perdido, incluso hasta todo entendimiento. No todos vamos a asimilar las pruebas de la misma forma, pero el resultado tiene que ser igual en todos y favorable en su propósito. Tenemos que entender una realidad, que el momento de la prueba es uno que, a pesar de la ayuda que puedas pedir y recibir en el proceso, aún con las oraciones más poderosas de tus hermanos, de tu iglesia, al final de esa prueba o en el proceso tú quedas solo. Suena contradictorio, pero yo se lo voy a explicar luego. ¿Sabes por qué? Porque cuando se trata de que seas probado por Dios, no porque tú te pusiste a prueba, no es porque el enemigo te pone a prueba. Ese proceso se tiene que volver uno íntimo. Es uno íntimo, es uno único, porque simplemente se trata de ti. No de quienes te rodean, no es de tu pastor, no de los hermanos, los amigos, la familia o hasta aquellos que tienen pareja. Se trata de ti, realmente, ese proceso de la prueba. Si fuéramos a hablar de alguien que verdaderamente fue probado y que hoy, al día de hoy, se sigue hablando de él y se seguirá hablando de él, es Jesús. Podríamos decir miles, millones de cosas de Jesús. Y como les dije, lo que resta de nuestra vida particular no sería suficiente para tantas vertientes que tiene la vida de Jesús, incluso hasta tantos misterios que tiene Jesús como tal. Provocan escudriñarlo y conocerlo más, porque realmente este fue un gran hombre, definitivamente. Es un gran hombre, Jesús, definitivamente. Yo quise, hay dos versículos que yo le había dado a la persona de tecnología, que le vamos a enfocar en Lucas, Mateo, pero añado uno porque me lo encuentro en el proceso de la reflexión, y estamos hablando de Lucas, Mateo y uno de los salmos, un salmo que vamos a hacer referencia más adelante. De las muchas palabras que Jesús habló en su peregrinada, me han inquietado dos expresiones que él hizo. Jesús dijo muchas cosas, pero en estos días, desde que supe que tenía la oportunidad de llevar una reflexión, había algo que me estaba inquietando y siempre me lo preguntaba. Y que es dos expresiones que Jesús hizo en su humanidad y que se lo hizo a su Dios Padre. Hemos escuchado estas palabras miles de veces en las predicaciones de la Semana Mayor, incluso lo que le estoy poniendo hoy usualmente se predica en Semana Santa, ¿verdad? Ya estamos cerca de la Cuaresma, y lo vemos en las películas, lo hemos leído tantas veces en la Biblia, pero lo leemos como si fuera una poesía. Muchas veces leemos muchas cosas en la palabra que suenan bonito, pero cuando tú te sientas a analizar y a profundizar qué es lo que realmente significa este pasaje, o por lo menos qué significó eso en ese momento en que sucedió en la historia de la palabra, y te sientas a analizarlas, ¿no? Y ponerte, aunque sean unos instantes, en la posición de Jesús y hacer una introspección de tu vida en el momento de una verdadera prueba. No sé si tú lo has hecho alguna vez. Y vamos no sé si lo quieren buscar, pero si no, no sé si va a estar puesto en pantalla. Lucas 22, 39 al 44, donde dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, este es Jesús, ¿no? Orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente,
y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y hay otra expresión que el Señor Jesús hizo a su Padre en Mateo 27:46, y es cuando Él está en la hora novena, cuando está en el proceso de la crucifixión. Dice, cerca de la hora novena, y Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otra persona dice, ¿por qué me has abandonado? Y a mí en lo personal me llama la atención porque una persona como Jesús, de todo lo que dijo, en estos dos momentos cruciales de su vida, en el momento de la pasión y crucifixión, dijo tales expresiones. Y eso es algo que te puede poner a pensar. Cuando vemos en Lucas 22, del 39 al 46, vemos a un Jesús en agonía. Debemos recordar que en esta agonía personal de Él era parte del precio de nuestra salvación y el pago por nuestros pecados. ¿Podrías tú en tu humanidad entender el estado emocional en el que Jesús vivía en esos días? Porque lo escuchamos, las famosas 7 palabras y todo lo que se puede decir de Jesús en ese proceso, pero ¿tú te has preguntado alguna vez cómo realmente se pudo haber sentido como hombre, como tú y yo, esos días? Tal vez en el aspecto psicológico, emocional. Cuando habla aquí de que era su sudor como gotas de sangre, no sé si han hecho el mental picture, yo no he visto a nadie sudar sangre, pero esto lo hubiéramos esperado cuando Dios tomó el cuerpo del ser humano, y esto lo mencionan en Filipenses 2, del 5 al 8. Esto quiere decir que en el cuerpo humano que tenía Jesús estaba completamente, me disculpa, en conjunto con todas sus emociones divinas. En el jardín este cuerpo estaba sujeto para tener todas esas emociones intensas que un cuerpo humano iba a experimentar. Obviamente yo no tengo la autoridad ni el atrevimiento de especular tal vez si Jesús le dio miedo o no en esa ocasión. Pero cuando uno sigue leyendo, yo puedo entender que Él pudo haber sentido miedo. ¿Por qué no? Yo hubiera sentido un miedo terrible con todo lo que le estaba pasando, con lo que sabía que le iba a pasar. Pero entiendo que es posible, ¿no?, que esos días luchara contra esas emociones. La Biblia enseña que fue un hombre, al igual que todos nosotros, que sintió las mismas cosas que todos hemos sentido. No sé si en este relato, en el huerto de Getsemaní, fue una de esas ocasiones, pero pudo haber sido. Lo que sí sabemos es que fue un gran momento de tanta intensidad que Jesús sudó gotas de sangre. Y hablando en el término médico, transpirar sangre es una condición poco extraña de estrés, donde se abren los poros y se derrama sangre en lugar de sudor. Esto no es un lenguaje poético como tal vez los hemos escuchado, es una condición médica llamada hematidrosis. No es común, pero puede darse cuando hay un grado alto de sufrimiento psicológico. Lo que sucede es que a veces la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares y las glándulas sudoríficas. Como resultado, hay una pequeña cantidad de sangrado en las glándulas y el sudor que emana es mezclado con sangre. No es mucha sangre, sino una cantidad muy pequeña, pero esto provocó que la piel de Jesús quedara extremadamente frágil, de modo que cuando Jesús fue flagelado más adelante, ya estaba su piel demasiado sensible. Y a lo mejor me detengo aquí porque cuando nosotros vemos la famosa película The Passion, de Mel Gibson, una película que yo diría que fue bastante bien trabajada, pero ¿verdad?, estamos hablando del estilo Hollywood, te lo presentan gráficamente, visualmente, y trató de ser muy fiel a lo que fue la palabra en ese momento. Pero no es lo mismo verlo que tú sentirlo y leer realmente lo que tú estás viendo, interpretarlo en el aspecto médico, ¿no?, de lo que sucedió, de lo que él pudo haber experimentado. Cuando menciona la copa en este caso representa todo lo que Jesús iba a sentir desde ese mismo instante hasta la resurrección. Embarca todo su sentimental, moral y físico, y hasta su sufrimiento espiritual. Esta copa incluía la hora donde toda la fuerza de Satanás sería desembocada sobre el Hijo de Dios en el máximo encuentro entre el bien y el mal en la cruz y en los eventos que lo rodeaban en ese momento. La palabra copa se puede referir al destino de uno mismo.
o porción en la vida. En el Salmo 23:5 nos dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En Mateo 26:38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. En esta declaración Jesús comenzó a entristecerse y angustiarse. En esta manera, estas declaraciones deben acordarnos de la emoción humana con la profunda pena que le sobrevino a Dios como tal. Esta expresión de si quieres, pasa de mí esta copa, es prácticamente una declaración hecha por Jesús, una declaración aceptada. Él sabía que la única manera de traer redención a la humanidad era siguiendo el plan que el Padre le encargó de entregarse como sacrificio perfecto. Sin embargo, siendo hombre mismo, Jesús sabía que lo que le esperaba ser extremadamente difícil. Su naturaleza divina no sufrió, sino su naturaleza humana como tal. Jesús entendía que estar colgado en la cruz del Calvario sería uno de los dolores más intensos y horribles que como humano tendría que experimentar. Jesús, cuando le habla a su Padre, Dios, Él no le preguntó como si fuera como un niño le habla a su papá, como cuando tal vez, y yo no diría que, ¿verdad? Porque no estamos diciendo que Dios estaba castigando a Jesús como tal, pero cuando sabemos que vamos a pasar por un proceso que nuestro padre o nuestra madre, ¿verdad?, nos tienen preparado porque tenemos que aprender algo en el proceso o tenemos que cumplir algo que nos encomendaron. Jesús no le dijo, Padre, si tú quieres. Él no lo hizo así. Jesús le dijo, Padre, si tú quieres. Como quien dice, está en tus manos, ¿no? El que pudiera ser diferente. Wow. Entonces, en esta parte donde Él le pregunta como si fuera un niño a su papá, por decirlo así, si tú quieres, vemos a un Jesús que sabía cuál era la respuesta. Jesús enfrentó su realidad, no rechazó la misma y entendió el significado de hacer perfectamente la voluntad de su Padre. Nunca dudó de la infinita sabiduría de Dios. Tampoco se quejó cuando la prueba vino sobre Él. Y Jesús estuvo dispuesto a aceptar cualquiera que fuera la respuesta que Dios le hubiera dado en su oración. Cuando Jesús dice si quieres como tal, refleja si es posible, ¿verdad? Diciéndolo de otra manera, que en efecto Jesús estaba diciendo, si existiera, Padre, otra manera de comprar la salvación de la humanidad, sería bueno. Pero si esta es la única manera de lograrlo, no quiero que se haga mi voluntad, quiero que se haga tu voluntad. Estoy dispuesto a sufrir ese martirio, este sacrificio, este dolor, con tal de cumplir tu voluntad eterna. Esto es hacer las cosas con valentía, decisión, fe y valor. Esta declaración expresa tener una gran confianza en la habilidad de Dios para hacer todas las cosas. Jesús sabía que su Padre tenía todo el universo a su disposición y revela entonces en su oración hacia Él una absoluta confianza en la bondad y en su justicia. Que si una prueba debe de soportarse es porque debe haber una buena razón para ella. En Romanos 5, del 3 al 5, nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cabe preguntarse entonces, al final de todo esto, que por qué Jesús, si sabía que todo iba a salir bien al final, porque Él sabía. Él estaba pasando por tales momentos de agonía antes de ir a la cruz. No sé si se ha preguntado eso alguna vez, pero cabe preguntarse eso. Porque si Él sabía que todo iba a salir bien, es como decir, me permití pasar por todo esto. Yo dividí esto en dos partes, como le dije al principio, porque en Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo esto, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una de las frases más incomprensibles tal vez que Jesús haya pronunciado antes de morir en la cruz, tras varias horas de agonía, y presintiendo que su muerte ya era inminente.
lanzó un grito terrible. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas misteriosas palabras que solamente se cuentan en Mateo y en Marcos intrigan a muchos de los que también estudian la Biblia, de los que leen la Biblia. ¿Sintió acaso Jesús que su misión tal vez había fracasado cuando hizo esa expresión? ¿Pensó que moría como un hijo abandonado por su padre? Estas palabras podrían hacernos creer que Jesús murió en un momento de desesperación al hacer ese tipo de expresión. Podríamos ver esta oración de Jesús como un momento de amargura. Jesús, al pronunciar la frase, en realidad estaba recitando el Salmo 22. Es un salmo bastante extenso. Yo le exhorto que luego lo lean en su casa, el Salmo 22. Porque el Salmo 22 precisamente comienza de esta manera: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y continúa diciendo: a pesar de mis súplicas, mi oración no te llega, Dios mío. De día te grito y no respondes, de noche y no me haces caso. Y se cita esa primera parte de ese salmo, pero cuando usted lee el salmo completo, al final hace una declaración de victoria. Porque Jesús pudo haber pronunciado un salmo tan amargo y tan desalentador en el momento de morir. Más bien, podríamos decir que es lo contrario. El Salmo 22, titulado La oración de un justo que sufre, es uno de los salmos que más esperanzadores de toda la Biblia. Este salmo describe los sufrimientos por los cuales atraviesa un hombre inocente y describe un magnífico acto de confianza en que Dios lo librará de todas sus angustias. Entonces, ¿por qué los evangelistas citan la primera palabra y no las últimas, que son las esperanzadoras? Como le dije ahorita. Porque para la mentalidad judía, citar el comienzo de un salmo equivale a citar el salmo entero, según, ¿verdad?, lo que pude estudiar y lo que pude encontrar. Por lo tanto, al poner las palabras iniciales, los escritores dan a entender que Jesús recitó todo ese salmo. ¿Por qué es resaltar la oración de un salmo por Jesús como tal? En los detalles de los historiadores, de los sucesos más trascendentales en la cronología de la pasión de Cristo, la forma que tenía la cruz, el modo en que fue crucificado Jesús, ni siquiera son mencionados como tal, o no se toman en cuenta. Pero sí llama la atención que ese momento de la crucifixión de Jesús como tal causó en cierta manera como un escándalo para los judíos. En ese momento estamos hablando. ¿Por qué? Porque en la época donde Jesús existe, estaba la convicción de que cuando una persona era fiel y cumplía sus mandamientos, Dios siempre acudía a salvarlo y no permitía que nada malo le ocurriera. Y así lo podemos encontrar en la palabra, en muchos pasajes, especialmente en el libro de Daniel, que hace mención y tiene muchos pasajes donde se mencionan personas que fueron protagonistas de una obra que Dios hizo de salvación, de rescatarlo. Cualquier judío pues compartía la idea de que Jesús salva siempre al hombre inocente. Entonces, ¿por qué no salvó a Jesús? La conclusión que se impone a esto es que Jesús debió ser pecador. Era pecador entonces, y por eso no fue salvo. Hay algo que yo que quise buscar porque siempre me llamó la atención, y lo voy a decir rapidito. Para mí fue un poco fuerte, ¿verdad?, porque yo no soy muy tolerante para ciertas cosas, pero es bueno decirlo. Y voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo quise buscar lo que médicamente pudo haber experimentado Jesús a nivel físico. Yo le expliqué ahorita sobre lo que sucedió cuando se menciona que él suda sangre. Pero en la flagelación como tal, las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales. Generalmente consistían de 39 latigazos. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero tensado con bolas de metal entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones, contusiones, las cuales se abrían con los demás golpes. Y el látigo también tenía pedazos de huesos afilados, los cuales cortaban la carne severamente. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos. Los latigazos iban desde los hombros, pasando por la espalda, los glúteos y las piernas. Mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los músculos y producían jirones temblorosos de carne sangrante.
Las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos. Es más brutal de lo que vemos en la película tal vez. La víctima podría experimentar un dolor tan grande que le llevase a una conmoción hipovolémica, que significa bajo por, se refiere al volumen, y hémica significa sangre, por lo tanto de la conmoción, ¿verdad?, de los golpes. Esto quiere decir que la persona sufre efectos de la pérdida de una gran cantidad de sangre, y esto causa 4 efectos que pudo haber experimentado Cristo. El corazón se acelera para tratar de bombear sangre que no existe, baja la presión sanguínea, lo que provoca un desmayo, un colapso. Los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. La persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdido. Allí fue abandonado dentro de un espacio confinado con un batallón de 600 pretorianos, cuerpo de guardia del emperador romano, famoso por su corrupción. Se sabe muy poco de lo que pasó entre aquellas paredes, porque pudo haber sido más brutal de lo que se dice, ¿no? Ponen una capa sobre los hombros y lo colocan un palo en la mano como cetro. Todavía necesitan de una corona para hacer completa su burla. En Asia y en América, a la planta de la foto se le conoce, cuando veo la foto es porque en el material se muestra lo que pudo haber sido esa corona que se le hizo, esa corona de espinas que se le hizo a Jesús. Y dice, era una planta oriunda de Madagascar, se conocía en los tiempos de Cristo de esa manera. Un bulto pequeño de ramas flexibles cubiertas con espinas largas, normalmente usadas como leña, trenzado en una forma de corona que se le incrusta al cuero cabelludo. Una vez esto provoca una sangre abundante en el mismo cuero cabelludo y por ende por todo el cuerpo. La corona al parecer no tenía la forma clásica que estamos acostumbrados a ver representada. Tenía una forma guirnalda o capacete o fresco existente en las candambas de Pretexto. De la mitad del siglo II representa la corona en forma de capacete. Y no conforme a esto, después de burlarse de él y de pegarle en la cara, los soldados tomaron el palo y le pegaron detrás de la cabeza, incrustándole más profundamente las espinas en el cuero cabelludo. Hay que mencionar la humillación que sufrió por el desprecio y las burlas, cargando su propia cruz por casi 2 kilómetros, mientras la multitud escupía el rostro y le tiraba piedra. La cruz pesaba cerca de 30 kilos, tan solo en la parte horizontal en la que clavaron sus manos. En el momento de la crucifixión, la muerte de Jesús fue todavía peor de lo que nosotros podíamos entender. No a todos los criminales condenados lo clavaban en la cruz como tal, eran amarrados como tal. A Jesús lo acostaron, le clavaron sus manos en posición abierta en el madero horizontal. Esta viga se llamaba patibulum y en ese momento estaba separado el madero vertical que estaba clavado en el suelo de forma permanente. Los clavos que los romanos usaban eran de 13 a 18 centímetros de largos, afilados hasta terminar en una punta aguda. Se clavaban por las muñecas y el clavo atravesaba el nervio mediano. Este era el nervio mayor que sale de la mano y que quedaba triturado por el clavo que lo martillaba. Este dolor era similar a lo que uno siente cuando usted te da un codazo y te da un correntazo. Pues prácticamente eso es lo que él pudo haber experimentado. En el nervio llamado cúbito. Pero ahora imagine tomar un par de pinzas y presionar hasta triturar ese nervio y que ese dolor similar a lo que Jesús experimentó. Al romper ese tendón Jesús y por tener sus muñecas clavadas, Jesús fue obligado a forzar todos los músculos de su espalda para poder respirar. Dolor excruciante, si vamos a usar un término, que era tan insoportable que literalmente no existían palabras para describirlo. Se tuvo que inventar una nueva palabra, que fue la que le acabo de mencionar. Cuando Jesús está colgando en la cruz, fue alzado para unir el madero con el poste vertical. Se procedió a clavarle los pies. Nuevamente los nervios de los pies fueron triturados de la misma manera que fueron sus muñecas. Y eso tuvo obviamente que haber causado un gran dolor similar a la muñeca, valga la redundancia. Al momento de estar en esa posición vertical, sus brazos se estiraron intensamente, probablemente 15 centímetros de largo, y ambos hombros debieron haberse dislocado. Solo tome en cuenta la gravedad para sacar una conclusión. Lo que confirmaba lo escrito en el Salmo 22, dislocados están mis huesos.
Una vez que la persona cuelga en esa posición vertical, la crucifixión es una muerte lenta y agonizante por asfixia. La razón es que la presión ejercida en los músculos pone en el pecho en la posición de inhalación, básicamente para poder exhalar. El individuo debía apoyarse en sus pies fijos en los clavos del madero, en el madero, para que la tensión de los músculos se alivie por un momento, y al hacerlo el clavo desgarraría el pie hasta que quede finalmente incrustado en los huesos tarsianos. Después de arreglárselas para exhalar, la persona podía relajarse y descender para inhalar. Otra bocanada de aire, nuevamente tendría que empujarse hacia arriba para exhalar, raspando su espalda ensangrentada contra la madera áspera de la cruz. Este proceso continuaba hasta que la persona ya no pudiera empujarse hacia arriba para poder respirar, y entonces moría. Y Jesús, según los historiadores, pudo haber los estudiosos, pudo haber experimentado esta agonía por unas 3 horas. A medida que la persona reduce el ritmo respiratorio, entra en lo que se denomina acidosis respiratoria. El dióxido de carbono de la sangre se disuelve como ácido carbónico, lo cual causa el que aumente la acidez en la sangre, finalmente que lleva un pulso irregular. Y de hecho, al sentir que su corazón latía en forma errática, Jesús se hubiera dado cuenta que estaba a punto de morir, y entonces que pudo decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego se entiende que pudo haber muerto de un paro cardíaco. E incluso antes de morir, la conmoción involver de haber causado un ritmo cardíaco acelerado sostenido, que debe haber contribuido al paro cardíaco como tal, y lo cual dio resultado la acumulación de fluido en la membrana que rodea el corazón, llamada efusión pericárdica, al igual que alrededor de los pulmones, llamada efusión pleural. No conforme a esto, para acelerar la muerte de los soldados, que hacen, le quiebran las piernas a los crucificados, a los que están al lado de Jesús, utilizando ellos una lanza romana para despedazar los huesos de la parte inferior de las piernas, y esto evitaba que la persona empujara hacia arriba con las piernas para poder respirar. En el Nuevo Testamento nos dice que en el caso de Jesús no fueron quebrados como ocurrió con los 2 que le acompañaban en el momento de la crucifixión. Esto fue así porque los soldados habían confirmado que Jesús había muerto. Y se cumplió la profecía del Antiguo Testamento acerca del Mesías, donde se dice que ninguno de sus huesos sería quebrado, pero el soldado romano, para confirmar la muerte de Jesús, le clavó la lanza en su costado derecho. La lanza atravesó el pulmón derecho y penetró el corazón. Por lo tanto, cuando se sacó la lanza, salió fluido claro como el agua, seguido de un gran volumen de sangre, tal como lo describe Juan, uno de los testigos oculares, en su Evangelio. Yo no quise hacer con esta narración algo morboso, pero nosotros no podemos enajenarnos de que eso fue la realidad de lo que pasó. ¿Ves? Y en la película te lo presentan de una forma tal vez un poco grotesca, pero como le dije, si nosotros si hubiera la tecnología, como cuando vemos las películas 3D, y haber visto esa película, pero tú experimentar lo que estás viendo, ¿tú lo hubieras tolerado? Yo creo que nadie podría haber visto la película entonces, ¿verdad? Fuera de las películas menos vistas en ese sentido, sí será la condición para verla. Entonces, yo continuando con esta parte donde hago la hincapié, donde dice Jesús, Dios mío, me has desamparado. Dice aquí el Salmo 22, como le dije, la oración del justo que sufre. Podríamos decir tal vez que Jesús murió como un delincuente. A Jesús lo mataron los representantes de Dios, es decir, los sacerdotes, y lo hicieron en nombre de la ley de Dios. Y nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, exclamaron los acusadores ante Pilato, en Juan 19:7. La clase de muerte que sufrió Jesús colgado en un madero lo convertía automáticamente, según la Biblia, en un maldito de Dios, que en efecto en un versículo del libro de Deuteronomio afirma que el que cuelga en un madero es un maldito de Dios. Deuteronomio 21:23. Y de todas las muertes, justamente esa fue la que sufrió Jesús. Pero para el pueblo judío Jesús murió sin el auxilio divino, y en nombre de las autoridades religiosas, y maldito por Dios. ¿Era posible una muerte más vergonzosa que esta? ¿Cómo podrían los cristianos convencer a la gente que Él era el Mesías, el Hijo de Dios que venía a salvar a su pueblo? Los evangelistas quisieron demostrar que todo lo que había sucedido a Jesús, o han querido demostrar, no, que su pasión y muerte ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento, que todos los sufrimientos del Maestro estaban previstos por Dios y ocurrieron según su designio, y que
incluso hasta los menores detalles de su escandaloso final, habían sucedido para que se cumplieran las Escrituras. En el libro de los Salmos se describe un cúmulo de muchas de las circunstancias proféticas de la muerte de Cristo. Y en él se acumulan más de 20, como si allí hubieran querido concentrar el cumplimiento de las predicciones bíblicas. Muchos de los relatos de la pasión y muerte de Jesús no proveen una crónica exhaustiva de los hechos, y es posible que hayan pasado por alto muchos detalles que para nosotros, ¿verdad?, pues son desconocidos sobre la vida de Jesús. En las últimas palabras de Jesús, donde hace la expresión de donde se siente abandonado, muestra a un Jesús como un hombre inocente y que sufría injustamente, que por luego sería rehabilitado por Dios. Los primeros cristianos buscaron en el Antiguo Testamento la razón para la cual Jesús le tocó sufrir una muerte tan cruel como injusta, y descubrieron que los salmos, especialmente los de lamentación y confianza, estaban anticipados como los sucesos de la pasión. Allí, para los que se halla una explicación teológica de estos acontecimientos. Por lo tanto, la muerte de Jesús no había sido un castigo de Dios como se pudo haber especulado en algún momento. Jesús no era sino el justo que había venido a cumplir las profecías de ese inocente que aparecía en los salmos sufriendo injustamente, cargando el peso del odio de sus enemigos, pero con toda confianza puesta en Dios. Los relatos de la pasión de Cristo son narraciones donde los evangelistas quisieron explicar cuál era o cuál es el sentido de la muerte de Jesús. Puede que hayan grandes lagunas que existen en estas narraciones citadas en los pasajes del Antiguo Testamento. Pero el día que Jesús murió, Dios guardó silencio. Un silencio atroz que parecía darle la razón a los verdugos que lo condenaron. Sin embargo, no es así. Porque en los salmos como tal se descubre y se puede leer de esa manera que Jesús, que Dios como tal nunca estuvo callado, que desde hacía siglos como tal venía gritando desde los salmos lo que a su Hijo le tocaría padecer por mantenerse fiel al amor que predicó. Pero que a pesar de todo lo iba a acompañar y cuidar hasta el final. Porque realmente Dios ha prometido cuidar de los hombres, especialmente de cuantos sufren o atraviesan dificultades, y lo cumplirá cuando tal vez te veas desbordado por algún problema, alguna angustia. En el Salmo 22, que fue el que le mencioné ahorita, comienza, ¿verdad?, como un grito de desespero y termina con una declaración de victoria. Y muchas veces en nuestra vida tú la puedes dividir en ese salmo, porque es el comienzo, y tu segunda parte es donde Dios está contigo hasta el final y permanece fiel como tal. Porque Dios sí es fiel y fue fiel con su Hijo en ese proceso. Realmente, para nosotros era imposible deshumanizar a Jesús. ¿Verdad? Hemos leído que hasta hay personas que se han atrevido a decir que Jesús era un ser extraterrestre, que no era de este mundo. Podríamos pensar eso, que cómo es posible que una persona en su humanidad pueda haber tolerado y aguantado todo lo que él aguantó, todo lo que pasó en ese proceso, antes, durante la crucifixión. Y realmente la idea de hacer esto en el día de hoy, en esta noche, no era, como dije al principio, llevar un mensaje trillado de Jesús y que murió y resucitó. No pretendo decirte ni convencerte tampoco de que las pruebas que tú tienes o te pasan en la vida no se pueden comparar con las que Jesús pudo haber vivido, porque sería injusto. ¿A qué me refiero? A que obviamente si nosotros quisiéramos hacer ese sacrificio como Él lo hizo, primero sería en vano, ¿no? Y segundo, porque el propósito era de Él como tal. Pero aún haciéndolo como en otros países, que yo he visto que se ponen clavos y hacen y vamos a decir una imitación vana, ¿no?, de crucifixión, el único propósito que Dios tenía que ser cumplido en Él. Y aunque no podemos subestimar la capacidad de una persona para resistir una prueba como lo hizo Cristo, y que muchos puedan implicar que esto no fue un ser humano para haber resistido tanto, de igual manera sabemos que la mayoría de los seres humanos no tienen la completa capacidad en las herramientas para resistir algo para lo cual no están preparados. La diferencia de Jesús es que sí sabía lo que Él esperaba. Cuando nosotros tenemos el momento de la prueba, nosotros no sabemos que esa prueba va a venir. Nosotros no sabemos ni siquiera, no tenemos una manera de prepararnos para ella. Ni sabemos tampoco cómo va a ser el desenlace al pasar la prueba. Uno en su mente puede imaginar lo que otro puede sentir, pero jamás sentirlo, porque no lo ha experimentado.
Cuando uno pierde un ser querido, ¿qué te dicen? Te acompaña en tus sentimientos. ¿Verdad que sí? La persona no te dice, te puede decir, yo siento por lo que estás pasando. Puede ser que si pasaste por la experiencia, tengas una noción de lo que la persona está pasando, ¿verdad? Porque perdió un ser querido. Pero aún así, aunque la experiencia sea similar, la experiencia que tú tienes es única. ¿Por qué? Porque lo que te ata a esa persona, que a la cual tú perdiste, es muy diferente a lo que a esa persona le ataba, a esa persona que perdió. ¿Ves? Y es una experiencia totalmente, es tan y tan personal que no hay manera, no hay palabra que tal vez pueda consolar a una persona. Fuera diferente que cuando Jesús estaba en su proceso, no se dice que alguien le dijo, te acompaño en tu dolor. No se dice eso. Yo te acompaño en tu dolor como tal. Y cuando nosotros estamos en el momento de la prueba, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros activamos un batallón de personas para que oren por nosotros, ¿verdad? Cuando tú le pides a una congregación que se active en oración, cuando tenemos una iglesia poderosa como esta, porque esta es una iglesia poderosa, aleluya, en el nivel humano, muchas veces, aunque tengamos ese batallón de personas orando, ustedes saben que nosotros no podemos crear unas grandes expectativas de las personas que nos rodean. Y suena contradictorio, ¿no? Porque al final de este proceso tú te quedas solo. ¿Y por qué digo esto? Porque a Jesús le pasó lo mismo. Jesús en su momento, en el proceso de cuando llega al final de cumplir su propósito, prácticamente se vio solo. En esa condición emocional que Jesús pudo sentir, cuando Jesús está en el Monte de los Olivos, que él le pregunta al Padre que si hay alguna manera posible de que las cosas pudieran ser diferentes. Yo imagino la gran soledad que pudo haber sentido Jesús experimentar en ese momento, que se tuvo que apartar prácticamente. Y suena tal vez como una súplica, ¿no? Y aunque ahí se dice, ¿no?, que al momento de su muerte estaba María y estaba Juan, tal vez muchas de las personas que le siguieron cuando estaba en sus momentos de gloria no estaban allí. Porque hasta los mismos discípulos, los que estaban con él, muchos le dieron la espalda. Experimentó traición, ¿no? No sé si te has dicho alguna vez o te han dicho esta expresión: ay, no te ahogues un vaso de agua, déjate de changuería. Y ustedes saben que a mí en lo personal me molesta y cuando alguien te quiere reducir a lo mínimo tu situación o te lo quieren simplificar. No es que tú la compliques, porque para mí una situación X me puede producir a mí un gran dolor, una gran tristeza, un momento de estrés, y tal vez para cualquiera de ustedes la misma situación a lo mejor no le produzca el mismo sentimiento de estrés o la misma tristeza. Y a lo mejor yo tengo unas herramientas para ver con una prueba y tú tienes unas herramientas que yo no tengo, y viceversa. Y quería cerrar esta parte porque yo, al proceso de hacer esta reflexión, que tal vez puede ser un poco cruda, ¿no?, por lo que acabo de narrar, podríamos decir, ¿verdad?, que lo que Jesús experimentó no se compara, ¿verdad?, con lo que a nosotros nos está sucediendo, o viceversa. Podríamos decir, lo que te sucede a ti no es nada comparado con lo que le sucedió a Jesús. Pero ese no es el detalle. El detalle aquí es que cuando tú tienes un momento de prueba como tal, que tú sabes cuando Dios te está probando, es bueno entender de que es un proceso único, es tuyo solamente. Que puedes tener personas orando por ti, que puedes tener las personas más amadas en tu vida estando a tu lado, pero es un proceso donde Dios está tratando contigo, como Jesús fue probado. Hay que ser valiente, ¿no?, para tomar la rienda y cuando usted decide aceptar y servir al Señor, esto conlleva muchos procesos, conlleva incluso hasta soledad. Yo no soy persona de hablar mucho de mis cosas personales, pero sí quería cerrar con esto. Cuando a mí me toca ministrar, o cuando a alguno de mis hermanos les toca danzar, o a la misma pastora que le toca predicar, o los que tienen la oportunidad de llevar algún ministerio, muchas veces pensamos que a lo mejor a nosotros no nos sucede nada. No sé si me entienden. Muchas veces, y no es que esto sea un show, no es eso. Pero los otros días yo me sentí de esa manera. Muchas veces nos ponemos las manos del Señor para hacer algo y
pensamos que todo está bien. Pensamos, mira, qué bueno el adorador, Yanni, o el ministerio, o la pastora predicó, qué mensaje poderoso. Y muchas veces cuando ese momento acaba y tú sales de aquí para tu casa, para donde vayas a ir, te encuentras solo, muchas veces, y no es que esto sea un momento de emoción, es un momento importante en tu vida, te llena, pero muchas veces en tu proceso, porque todos estamos pasando por diferentes procesos, yo me he sentido solo muchas veces. Yo he experimentado soledad. Y no es la soledad física esta de que yo me siento solo porque no tengo amigos, no tengo hermanos, no tengo familia. Es una soledad tan indescriptible. Es una soledad donde tú te encuentras tan y tan solo con tus pensamientos, que a veces pensamos que Dios aún así no tiene la capacidad de llegar y de llenar ese momento de soledad. Y ahí es donde tú experimentas que Dios te está probando. Hay una serie de vampiros que a mí me gusta mucho. Yo soy fanático de la serie de vampiros. Y aunque sabemos que es falso y es fantasía, pero hay una serie donde ellos tienen la capacidad de turn off the emotions, o sea, apagar sus emociones y volverse insensibles. Tal vez para Jesucristo hubiera sido fácil haber hecho eso, decir, voy a apagar todas mis emociones y simplemente que se cumpla la voluntad del Señor y no experimentar dolor. Yo me acuerdo que hace poco, camino al trabajo, yo me atreví a decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo estoy pasando por un momento difícil que yo he tratado en mi humanidad tratar de manejarlo y no he podido. Y yo le dije, yo quisiera que tú apagues todas mis emociones, pero no me hagas insensible ante tu presencia y ante tu propósito. Y cuando me toca ministrar, muchas veces yo soy el que necesito ser ministrado. No sé si me entienden. ¿Ok? Y yo no digo esto, ¿verdad?, para que me cojan pena, porque no estamos aquí para cogerle pena a nadie. Pero a veces es bueno uno abrir su corazón, ¿verdad? Y es bueno que te puedas sensibilizar ante la presencia de Dios. Yo, como todos, estoy pasando por un momento bien difícil. Y cuando tú tienes una separación, hay una pérdida. Y duele. Para cualquiera de las dos partes duele. Y es bueno que respetemos esos espacios, pero hay gente que te da demasiado espacio. No sé si me entienden. Y a veces que uno necesita, a veces de más allá de compartir una alabanza, una canción, algo que traspase estas cuatro paredes. Yo estoy orgulloso de pertenecer a esta iglesia. Yo sé que yo tengo una congregación poderosa y tengo un batallón de hermanos que yo sé que si los ponemos en cadena oral lo van a hacer. Pero la realidad es que no todos los hermanos son tus amigos, no me malinterpreten a lo que voy, ¿verdad? No todos tenemos una relación que sale de estas cuatro paredes. Yo no soy persona de tener muchos amigos, ¿no? Yo no soy una persona muy extrovertida, ni nunca fui en la escuela muy popular, ni soy de estas personas que andan en un carro con 20 personas y se queman el party. Yo no soy de eso. Yo soy de los que a mí me tienen que invitar al party y ver cómo yo encajo en el party, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros nos intimidamos y nos sentimos que yo no me atrevo a admitir que me siento así por el que dirán. Ustedes saben que yo dejé de pensar en eso hace mucho tiempo, porque yo sé que mi testimonio no depende de lo que la gente pueda pensar de mí, sino depende de lo que Dios piense de mí. Y a mí me preocupa más lo que Dios piensa de mí. ¿Ok? Y si fuera por eso, muchas veces han pasado personas por aquí predicando, diciendo, yo le estaba diciendo al Señor que si no pasaba tal cosa, yo me iba de la iglesia. Y sí, han habido personas que se han ido de nuestra congregación por diferentes razones. No nos vamos a juzgar tampoco, porque no sabemos realmente cuáles son todas las razones. Pero si fuera por eso, por las razones que algunas personas me han dado, o por los momentos difíciles que yo he tenido, yo me hubiera ido hace mucho tiempo. Y le hubiera dicho a la pastora, ¿sabes qué? Yo quiero que usted me dé un break. Y cuando he pensado en tomar ese break, aparece más compromiso. Y yo digo, pues no me puedo ir. Porque yo estoy aquí por los pocos que me han entendido el propósito, no por los muchos. Amén. Que espero haber sido de bendición para ustedes. Y entrego esta parte de Gracias, Señor Padre Santo, porque tú, Padre amado, permitiste este tiempo
Señor, y ahora se derrama tu bendición sobre cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén.